Ya. Bueno, buenas noches. Empezaremos. eh, Creo que ya van a ir ingresando los demás, ¿no? Entonces, para hoy día nos tocaría la última parte ya, que es la neurodidáctica. Y, a ver, un modificador, no, un ratito. Vamos a ver, neurodidáctica. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Un ratito. Eh, Neurodidáctica. Hemos buscado. Ahora sí. Ahora sí. Listo, entonces, estoy compartiendo, sí. Bueno, entonces, como les decía, en esta sesión ya vamos a ver en realidad qué es la neurodidáctica. Habíamos estado definiendo, ¿verdad? Antes que la neurodidáctica viene a ser el arte de enseñar en base a las competencias, en base al conocimiento, ¿no? De las competencias del cerebro humano, pero en diferentes fases del desarrollo. Porque el cerebro humano no es el mismo de niño, de adolescente o de adulto, ¿no? Habíamos ubicado también la neurodidáctica dentro del, representando un triángulo invertido. Veíamos que primero son las neurociencias, que van a estudiar toda la parte anatomofisiológica del sistema nervioso, ¿no? Luego vienen y son un conjunto de ciencias que estudian diferentes aspectos, desde la química, la, la biología, están, inclusive hay la genética, y todas esas disciplinas van a ir a estudiar el sistema nervioso en sus diferentes dimensiones. Luego viene las neurociencias cognitivas, ¿no? Las neurociencias cognitivas estudian los procesos mentales, pero ya basados en las competencias que el cerebro humano tiene. Y finalmente vienen las neurociencias de la educación, que toman los aportes de estas ciencias, de las investigaciones, y tratan de construir un cuerpo teórico que sustente todo lo que se hace en educación en base al conocimiento de las competencias del cerebro, ¿no? Entonces, la neurociencia cognitiva es el mayor referente que tenemos, porque la psicología cognitiva estudia los procesos mentales para nosotros durante el aprendizaje. Y de las neurociencias de la educación, en la puntita del triángulo estaría la neurodidáctica, ¿no? Que sería el arte ya de hacer la educación. Pero primero tengo que convencerlos de que nosotros tenemos un nuevo rol desde este enfoque, ¿no? Primero, ¿qué es modificar? ¿Qué será modificar? A ver si alguien me ayuda, por favor. ¿Qué será modificar? ¿Qué será modificar? Doctora, Sí, por favor. le habla Joel. Buenas noches, doctora. Bueno, modificar básicamente es realizar un cambio, ¿no? Realizar un cambio a algo ya establecido, ¿no? Cambiar algo, puede ser tomar en cuenta ciertos otros aspectos, ¿no? Pero es diferente a crear, ¿no? Crear ya tiene que existir algo para cambiar algo. Exacto. Entonces, yo les propongo esta hipótesis y ojalá pueda comprobar esto y con sus aportes, por supuesto. Entonces, este término nos quedaría un poquito en suspenso. Y miren, esto es, ¿qué modifico, no? Si yo voy a hacer un modificador cerebral, ¿qué es lo que modifico? Dicen los estudios en las neurociencias que esto es todo lo que está en nuestra mente, ¿ya? Pero dice que si nosotros doblamos esto, es el 50%, ¿no? Si doblamos esto, sería el 25%.
esto sería el 12.5% y esto sería el 6%, ¿no? Esto es lo que nosotros modificamos con la neurodidáctica. Esta parte, ¿ya? Esto que es consciente, porque nosotros trabajamos con la conciencia. Entonces modificaríamos esto, pero esto no queda sin modificar, porque esto va a influenciar en el inconsciente, ¿verdad? Pero nosotros no trabajamos con el inconsciente, más hace la psicología con esta parte, nosotros trabajamos con esta parte. Pero aún así, esta parte de los procesos mentales conscientes, es bastante lo que hacemos, ¿no? Todo lo que modificamos nosotros va a pasar a ser parte de los conocimientos previos, ¿no? De los estudiantes, y eso es lo que pretendemos en realidad. Entonces, les pongo esta hipótesis que nosotros somos modificadores cerebrales, ¿no? Concretamente, ¿qué modificaríamos? Se dice que nosotros podemos modificar hasta la genética. ¿Por qué? Porque con los cambios, con los avances de la ciencia, se ha visto que hay un factor que se llama el factor epigenético, que es que se modifica constantemente la genética y a través de la experiencia, a través de las experiencias con alto contenido emocional, se van a ir modificando hasta nuestros genes, ¿no? Ahora eso ya para nosotros es muchísimo, pero si podemos tener gran influencia en la mente de nuestros estudiantes, podríamos modificar hasta su genética en 2 o 3 generaciones. Y eso se ve, por ejemplo, se ha evidenciado en investigaciones con zurdos. El zurdo que nace natural, el zurdo natural que no tiene familiares zurdos, integra, por ejemplo, el lenguaje en el hemisferio derecho. Pero si ya son varias generaciones de zurdos, integra el lenguaje en el hemisferio izquierdo, ¿sí? ¿Y qué ha pasado? Entonces se dice que la experiencia de uno ha influenciado en el otro y en el otro y en el otro. Entonces, esta es una evidencia, por ejemplo, de que se puede cambiar hasta la genética, ¿no? También nosotros modificamos la estructura del cerebro. Esto que nosotros vemos, lo que está aquí adentro, lo que se puede tocar, lo que se puede medir, lo que se puede contar, ¿no? Contar los surcos, contar los pliegues, ver los hemisferios, los lóbulos, eso modificamos también, porque en cada aprendizaje cada aprendizaje ocupa espacio en el cerebro, es decir, los aprendizajes son proteínas que se activan, ¿no? En el cerebro. Entonces, nosotros podemos modificar la estructura. Se ha visto, por ejemplo, en cerebros de personalidades, por ejemplo, Einstein, su cerebro no era más grande. Lo que sí tenía era más pliegues y más surcos. Entonces, supone que la sabiduría, el conocimiento va a contribuir a la formación de más pliegues y más surcos, ¿no? Y claro, yo me imagino, no es esto una teoría, pero me imagino que si tejemos, por ejemplo, si tejemos aquellas personas que saben tejer y hacemos lazadas, y no hay dónde crezca este tejido, porque este tejido está encerrado en huesos. ¿Dónde va a crecer? No se va a extender. Más o menos a los 2 años, estos huesos, estas cisuras que tenemos en los huesos ya están osificadas, no se van a abrir más. Entonces, por eso se ve que el cerebro termina de crecer más o menos a los 2 años y medio, máximo 3. ¿Sí? Entonces, las fontanelas, estas cisuras están cerradas. Es por eso que los surcos, los pliegues en el cerebro van a ser mayores cuando no hay por dónde se vaya a expandir, ¿no? Ahora, eso es lo que yo me imagino, ¿no? Pero eso se ha encontrado en el cerebro de Einstein, ¿no? Más surcos, muchos más surcos. Y lo que sí podemos verificar en las investigaciones y verificar con nuestro accionar es que nosotros modificamos la actividad neuroquímica. Hemos estado viendo, ¿verdad?, que el cerebro tiene actividad neuroquímica, que tiene actividad eléctrica, que tiene funciones, que tiene operaciones mentales. Hemos visto las 3 otras clases. Entonces nosotros podemos modificar la actividad eléctrica del cerebro, podemos modificar la actividad neuroquímica. Constantemente estamos modificando las funciones, generamos más atención, menos atención, más memoria, generamos pensamiento divergente, convergente, abstracto,
todos los tipos de pensamiento, ¿no? Modificamos las percepciones, la memoria. Entonces, modificamos las funciones mentales en base a qué? A operaciones mentales, ¿no? Por ejemplo, siempre trabajamos con análisis, con síntesis, con comparaciones, relaciones, categorizaciones, inferencias, formulación de hipótesis, que son operaciones, en realidad son acciones mentales que formulamos para llegar al conocimiento, ¿verdad? Entonces, todo esto nosotros modificamos. Y aquí está la evidencia, ¿no? Miren, en nuestro cerebro hay actividad eléctrica entre cada neurona, entre neuronas hay sinapsis, ¿no? Las sinapsis son, son intercambio, ¿no? De actividad química eléctrica entre neuronas que no se tocan, pero el espacio intersináptico es pues muy pequeñito, ¿sí? Entonces, una neurona impacta a otra, a otra, y eso es lo que es el aprendizaje. Entre estas sinapsis hay una actividad eléctrica y tenemos 5 tipos de ondas. Aquí hay 4, ¿no? En la representación, pero hoy se está hablando mucho de las ondas gamma. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos en alta actividad cognitiva, es decir, estamos resolviendo ecuaciones matemáticas, estamos dando un examen, estamos haciendo un proyecto o estamos haciendo aeróbicos, estamos en ondas beta, que son 14 hercios, ¿no? Y cuando, por ejemplo, ahorita ustedes están en ondas alfa, que es actividad relajada, puede ser una lectura tranquila, estamos en el minibús, digamos, viendo el paisaje, sigue funcionando, sigue la actividad eléctrica en el cerebro, pero no es intensa, ¿no? No es intensa, como en un debate, como en un foro, cuando estamos en modo sobrevivencia en el aula, ¿no? No es así, es una actividad más calmada, entonces modificamos eso, ¿no? Y si lo que les decimos, lo que enseñamos es aburrido, si no llena sus expectativas, si no tiene significado, entonces vamos a empezar a tener sueño. Y entonces cambiamos a ondas teta o ondas zeta, que está en otra bibliografía, y finalmente podemos inclusive hacer que los estudiantes se duerman y cambiamos a ondas delta, ¿ya? Hay unas ondas que les decía que ahora se están estudiando, que son las ondas gamma, que están a 25 hercios. Estas ondas gamma se está trabajando mucho en lo que es la atención plena, en el mindfulness, en la concentración, en esos estados altos en que el mundo, por ejemplo, está apagado. Cuando le hemos bajado el volumen a todos los estímulos visuales, auditivos, kinestésicos y estamos completamente centrados en nosotros mismos, te dice que estamos en ondas gamma, ¿ya? En ondas esto se ha probado con Robinson, no sé si era Lama primero o neurocientífico primero, pero él ha prestado su cerebro a la ciencia y él con meditación puede permanecer en ondas gamma por media hora, puede hacer que su cerebro secrete dopamina por más de media hora y todo con atención plena, ¿no? Otro representante de esto es, por ejemplo, Siegel, que habla mucho de esta atención plena y se está utilizando esto, por ejemplo, en niños con TDA, en personas con estrés, en el famoso burnout que tienen los trabajadores. Esta es una actividad muy de plena conciencia que pero nos lleva a ser conscientes de nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto lo hacemos permanentemente. Fíjense esta aula, ¿no? De pronto, bueno, hay otras variables por las cuales este chico puede estar durmiendo, pero sin embargo se ha visto que cuando los estudiantes están así en actividad de recepción nada más, ¿no? Aferencias, no se pide un proceso, no se pide una eferencia, entonces podemos provocar estas situaciones. Pero en cambio, cuando los estudiantes están en proyectos, debatiendo, analizando, la actividad eléctrica sube a ondas beta, ¿verdad? Y si van a presentar un producto, estamos en ondas beta. Entonces nosotros podemos cambiar eso y podemos modificar, ¿sí? También nosotros podemos modificar la actividad neuroquímica, es decir, un grito, por ejemplo. Yo de pronto entrar al aula y patear la puerta puede generar noradrenalina, norepinefrina, reacciones de defensa que tienen que ver con cortisol, ¿verdad? O de pronto mi aula tiene un entorno, un vínculo. Es un aula donde los estudiantes se conocen mucho, tienen empatía,
tienen una cultura ya desarrollada, entonces se puede secretar oxitocina, por ejemplo, la hormona del compromiso. En mis estrategias, si hay juegos, por ejemplo, podemos secretar serotonina, dopaminas, endorfinas, y nosotros podemos cambiar la química, ¿no? Cambiamos la química, por ejemplo, con nuestro estado de ánimo, con nuestra misma postura, con lo que decimos, con cómo enseñamos, con cómo nos movemos. Podemos transmitir inclusive la pasión que tenemos al enseñar, y eso es química en el cerebro, ¿no? Un docente apasionado, por ejemplo, tiene la misma neuroquímica que el amor tiene, ¿no? Entonces podemos modificar esta actividad neuroquímica, podemos modificar las funciones, les decía, podemos modificar la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, la función ejecutiva, y todo con nuestras maneras, con nuestra forma de enseñar, con los métodos que utilizamos, ¿no? Podemos modificar las funciones. Entonces, ojalá les haya convencido de que nosotros somos modificadores cerebrales, ¿no? Pero entonces, ¿cómo tendría que ser un modificador cerebral? Y aquí tengo esto me he copiado de lo que han hecho unos estudiantes de la misma universidad de nosotros, de la UPEA, y les decía, ¿qué competencias entonces tendría que tener un educador? Un educador en este nuevo rol, un educador modificador cerebral, ¿no? Y ellos me decían que el educador sería como un superhéroe, ¿no? Y ellos le ponían, por ejemplo, un significado a la capa, miren su corazón unido al cerebro, sus zapatos, y representaban así al modificador cerebral como un superhéroe, ¿no? Entonces, el modificador cerebral además tiene que tener sus instrumentos. El maletín de un neuroeducador, no sé si será así o será gigante, pero nosotros tenemos que tener recursos. Esas son las estrategias y son los métodos, ¿no? Las actividades que proponemos, y esto entraría de forma, o sea, haciendo una analogía, digamos, ¿no? Esto entraría en nuestros instrumentos, ¿con qué educamos, no? Y esto sería un poco el maletín del neuroeducador. Ahora, como neuroeducadores, ¿qué tendríamos que conocer? Básicamente, la respuesta es lo que ya hemos estado viendo durante las 3 primeras clases. Nosotros tenemos que conocer primero, o sea, no podemos, aquí está otra vez el guante del que les hablaba, nos decía Lindsay, no podemos diseñar un guante si no conocemos una mano, o no podríamos subirnos a un auto si no sabemos para qué es el auto, qué hace el auto, con qué se mueve el auto, dónde dispara, cómo se acelera, no podríamos, ¿verdad? Entonces, en educación, somos los que más implicados estamos en esto de las competencias del cerebro, pero somos una de las disciplinas que ha entrado al último a esta onda de las neurociencias, ¿no? Antes han entrado, se han diseñado las neurociencias de la neuropsicología, el neuromarketing, la neuroética, la neurocultura. Todos los prefijos neuro se le han aumentado a las disciplinas para basarnos en las competencias que el cerebro humano tiene. En cambio, nosotros recién estamos en esto, ¿no? La prueba es que muy pocos programas todavía de pregrado manejan esto, ¿no? Cuando se rediseñan currículos en pregrado, recién se está tomando en cuenta esto. Sí, claro, en psicología, en educación sí se llevaba, pero en otras disciplinas no. Pero no estaba orientada a mejorar los procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, nosotros ¿qué tendríamos que saber, no? Tenemos que tener nuestros materiales, nuestros instrumentos, y lo primero que tenemos que saber es cómo se produce el aprendizaje en el cerebro. Y para hacer esto breve, el aprendizaje es sinapsis, ¿no? Si esta sinapsis se fortalecen, es decir, si lo que yo enseño no es una vez, son de varias formas y son varias veces, y tengo un currículo en espiral, estas sinapsis van a unirse desde puntos muy lejanos, ¿no? Como cuando veíamos las funciones, ¿sí? Para un proceso cognitivo que va a dar lugar a una habilidad, ¿no? O sea, ahora, no hay un solo proceso cognitivo que dé lugar a una habilidad, son muchos. Por ejemplo, una habilidad es la lectura, otra habilidad es la escritura, se llaman también expresiones cognitivas o expresiones lingüísticas, el lenguaje, por ejemplo, o expresiones motoras o praxias también se llaman, ¿no? Por ejemplo, saltar, correr.
En todo esto, ¿sí? No es una sola sinapsis, son miles de sinapsis, pero en términos así muy concretos y hasta reduccionistas, el aprendizaje a nivel cerebral es sinapsis. Pero si esta sinapsis no se refuerza, si esto no se entrena, no hay potenciación a largo plazo, no va a haber aprendizaje. Entonces, nosotros tenemos que saber claramente cómo aprende el cerebro, ¿no? Desde esta nueva postura. Ahora, ¿por qué aprendemos? Los seres humanos somos la especie que nace más indefensa. Nosotros nacemos con 900 gramos más o menos de cerebro, con 100.000 millones de neuronas, ya hay sinapsis, pero en los 2 primeros años, hay una explosión de conexiones sinápticas. ¿Y es por qué? Porque se va a ir construyendo el movimiento, se va a ir construyendo el lenguaje, va a ir desarrollando la percepción, la función ejecutiva se va a construir hasta los 25 años, ¿sí? Pero aprendemos, ¿no? Porque es una necesidad biológica que nos permite sobrevivir. Si no aprenderíamos, si nos quedamos como hemos nacido, pues realmente no podríamos sobrevivir, ¿no? Ahora, ¿para qué se aprende? Eso ya depende mucho de los enfoques, ¿no? Se aprende para saber, se aprende para conocer, para actuar, pero todo tiene un objetivo que es perpetuar la especie, ¿no? Y sobrevivir. Ahora, tampoco es, nosotros sobrevivimos al aula, sobrevivimos al clima, sobrevivimos a diferentes contingencias de la vida. Y para eso tenemos que aprender. A veces aprendemos por ensayo y error, a veces aprendemos de forma directa, a veces aprendemos por la experiencia de los otros, y a veces nos cuesta aprender, ¿no? Y aprendemos con nuestra propia experiencia y con repetidas actividades sobre un mismo tema. Si lo que tenemos que aprender es emocional, tenemos que vivir algunas experiencias para aprender, ¿sí? Aprendemos a tomar decisiones, aprendemos a caminar, a hablar, a pensar, a movernos, todo es aprendizaje, ¿no? El 30% va a ser el bagaje, dice que nosotros tenemos, ¿no? La parte biológica, la parte genética y todo el 70% va a ser aprendido. Entonces ahí viene la gran responsabilidad de la educación, que no solo es la educación escolar, ¿verdad? Es la educación de la familia, es la educación preescolar, escolar, la educación universitaria, la educación para la vida y todos los tipos de educación que se pueden dar siempre con el sustento del conocimiento, ¿no? De la integración cuerpo, cerebro, mente y interacciones o relaciones. Entonces tenemos que saber claramente qué es el aprendizaje, por qué se aprende, tenemos que conocer cuáles son las actividades principales de la mente, ¿no? La mente no se va a construir si yo solo soy un depósito, o sea, si solo hay aferencias. Cuando aprendemos nosotros, cuando la mente se forma, es cuando hay un proceso aquí que va a dar lugar a una respuesta, ¿sí? Y entonces tenemos que ver que una de las actividades principales de la mente es mantener este ciclo. Aferencia, proceso, eferencia. Si nos quedamos en la simple aferencia, es decir, si nos quedamos en la simple percepción de estímulos y no hay un procesamiento, no hay aprendizaje. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que conocer esto, pero también pasar esto al aula. Si aquel aprendizaje bancario del que nos hablaba Freire, ¿no? Y a mí me ha quedado muy bien un gráfico que me ha mostrado que es una cabeza así hueca donde se ponen los conocimientos, ¿no? Y la educación bancaria, esa educación de solo recepción, eh, es solo aferencia. Si nosotros hacemos un procesamiento mental, entonces, aquí recién estamos elaborando la información que hemos adquirido y cuando damos una respuesta cognitiva, recién hay aprendizaje, ¿no? Entonces, eso también tendríamos que conocer. Este gráfico ya es familiar para ustedes y es que nosotros somos responsables de esta organización cerebral compleja, ¿sí? Nuestro cerebro funciona en redes, las redes se van construyendo unas sobre otras y después se cruzan. Y yo me imagino, he visto un video de unas autopistas chinas así terribles, ¿no? Entonces, bueno, pues no se asemeja en nada, pero estos nodos, por ejemplo, son los lugares donde se cruzan redes neuronales. Entonces,
tenemos que saber que somos responsables de esta organización cerebral compleja y que nuestro cerebro no trabaja por partes. Si ustedes ven estas redes, el estímulo que se inicia aquí, si seguimos una neurona, posiblemente pues se conecte con todos los lugares del cerebro. La diferencia es que nuestro cerebro no siempre está todo activado, sino que están activadas las neuronas para cada tipo de tarea, ¿no? Ya que hay un mito que tenemos que romper. Muchos dicen que solamente usamos el 10% de nuestro cerebro y eso no es verdad. Lo que pasa es que no todo nuestro cerebro puede estar encendido, ¿verdad? O sea, cuando digo encendido no puede haber actividad eléctrica, no todas las neuronas pueden estar excitadas. Algunas tienen que estar inhibidas y otras excitadas de acuerdo a la función o a la expresión cognitiva lingüística que necesitamos mostrar. Sí, Elmer. Elmer quería opinar. Doctora, ¿me escucha? Sí, sí. Gracias, doctora. Buenas noches. Quería Buenas ir noches. con una pregunta corta al punto de lo que estaba usted hablando. Muy interesante. Va a disculpar usted la bulla. Estoy en un campo de juego. Soy profesor de educación física. Ocurre Ya. que en esas conexiones que usted acaba de mencionar, la influencia del deporte, la actividad física, para esas conexiones neuronales. Gracias. Eh, quería decir que influye. Justamente lo que preguntaba es, ¿cuál es la influencia y hasta qué grado influye la actividad física? Porque definitivamente el ser humano, yo como profesor, he leído algunas cosas, muy pocas, de las que me valgo para enseñar a los chicos. Entonces, sé que el ser humano es básicamente cuerpo, antes antes que afectividad, cuerpo. ¿Por qué digo esto? Por un razonamiento lógico. El hecho de que cuando morimos, vamos a irnos a un extremo, cuando morimos el ser humano definitivamente ya no existe. O sea, no puede uno morir y seguir sintiendo, no puede uno morir y seguir pensando y seguir ideas, por muy brillantes que sean. O sea, básicamente el ser humano es cuerpo. Claro. Entonces, en esas conexiones neuronales, la neurona también es físico, es cuerpo, es materia. ¿Cuál el grado de influencia? ¿Hasta qué punto llega la actividad física para esas conexiones? Porque esas conexiones hacen al ser humano más. Entonces, esa es Ya, la pregunta. ya. No, pues es fundamental. Todo, Claro, todo, todo el aprendizaje, o sea, no hay aprendizaje si no hay movimiento, ¿sí? Aunque sea movimiento de los ojos cuando estamos sentados, ¿verdad? Todo es movimiento. No sé si decía Piaget, no me acuerdo bien el autor, pero él decía, el aprendizaje se inicia siempre en el movimiento, no se va a iniciar con otra cosa, ¿verdad? Entonces el movimiento es fundamental. Ahora, ¿qué áreas implica o qué redes están conectadas, digamos, para el movimiento? La organización funcional del movimiento en el cerebro es bien compleja. No solo es a nivel de córtex, sino también es a nivel de cerebelo. Entonces, cuando los aprendizajes motores se repiten bastante, se automatizan y eso pasa al cerebelo, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, en lo motor no solo es movimiento. Lo motor tiene un componente psicológico y además tiene un componente cognitivo. Entonces, implica varios sistemas. Implica el sistema nervioso autónomo, implica el sistema nervioso central. Cuando el movimiento es planificado, regulado, es de alto nivel, entre comillas, es el sistema nervioso. Y aquí en esta parte, ¿sí? Está la planificación motora. Todo tiene un plan motor. Si voy a escribir, hay plan motor. Si voy a hablar, hay un plan motor. Todo tiene un plan motor, pero al inicio se planifica, ¿sí? Se hace el plan motor. Por eso es que un fundamento del aprendizaje es la imitación. Cuando el niño es pequeño, lo primero que tiene que aprender es a imitar. Cuando aprende a imitar,
se le organiza la actividad cerebral. ¿Por qué? Porque en su mente se ha hecho el plan motor que después va a salir por vías diferentes a los músculos, a las articulaciones, ¿no? Entonces, el movimiento es considerado de bajo nivel, ¿no? Muchas veces, pero la verdad es que no es así. El movimiento implica a todo el cerebro, ¿no? Ahora hay que diferenciar movimiento voluntario, movimiento involuntario, ¿sí? El movimiento voluntario, por ejemplo, los aeróbicos. Los aeróbicos son gimnasia no solo para el cuerpo, sino también para el cerebro. ¿Por qué se dice que cuando estamos haciendo aeróbicos estamos en ondas beta? Estamos como que en un examen, como que en una competencia, en un debate, en un foro. Igual, la misma actividad. ¿Por qué? Porque el movimiento implica, no solo es pues un movimiento, no es uno, ¿sí? Sino son series de movimientos y ahí hay un factor sinestésico y un factor cinético que le va a dar agilidad a mis procesos mentales, ¿no? Mientras más me mueva y los movimientos sean organizados, entonces la actividad cortical también se organiza. Por ejemplo, ya les decía que trabajo mucho con niños, entonces mi experiencia en neurodesarrollo es más con ellos, ¿no? Cuando el niño, por ejemplo, con TDA se para y no sabe qué hacer y está mirando así. Yo siempre hago esto y funciona. ¿Sí? Le digo, pásame mi cartera, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el niño? Inmediatamente, a partir de lo que ha oído, la instrucción que le he dado se decodifica. Y en su mentecita se hace un plan motor. ¿Sí? Y el plan motor se coordina, por ejemplo, con el enfoque de los ojos, movimientos de búsqueda, movimientos de búsqueda, enfoque, movimientos balísticos, va, trae la cartera y me la entrega. Y baja la hiperactividad de ese momento. ¿Por qué? Porque el movimiento ha organizado toda la actividad cerebral. Entonces, la importancia del movimiento es muy grande. Lamentablemente, es que, no sé, nuestro currículo no incluye el movimiento. Deberíamos tener mucho más de deportes, más de planificar actividades físicas, ¿no? Y no solo a nivel de educación física, ¿no? Sino hay tantas actividades. Ahora, si el movimiento, vamos a ver después, si el movimiento se une a la música, por ejemplo, implica además emociones, el baile, o sea, todo es movimiento. Si precisamente porque el movimiento es tan importante, hay tantas terapias que incluyen el movimiento, el psicoballet, la biodanza, la ludoterapia, todo implica movimiento. Entonces, Elmer, es muy importante el movimiento y está implicado en todo lo que hacemos. Por eso esta zona es una de las zonas más grandes. ¿Por qué? Porque ahí está la planificación, la coordinación y la verificación y la autorregulación del movimiento. Todo es movimiento. Mis ojos se mueven para hablar, imagínense cuántos movimientos hay para un tema, ¿no? Entonces, es súper importante. Tú llámala si quieres, hijita. Que te vaya bien, hijita. Chao, chao, que Dios te bendiga, ¿ya? Chao, chao, manita. Bueno, entonces, continuando. Gracias, doctora. Gracias por la explicación. Porque, sí, creo que me he extendido. Tenemos que conocer también, como modificadores cerebrales, el sustento de nuestra práctica educativa, que es la plasticidad cerebral. Tenemos un órgano plástico, ¿sí? Y cuando digo plástico, tenemos un órgano que cambia. Tenemos un órgano que constantemente se modifica, ¿sí? Se modifica de diferente forma, pero en todo el ciclo vital. Hay etapas en las que el cerebro cambia mucho, hay etapas en las que más o menos son de latencia, y todo eso es que la capacidad de adaptación que tenemos, ¿no? Entonces, este órgano, el conocimiento de que tenemos un órgano plástico, nos lleva a pensar que lo que yo hago influye, ¿sí? ¿Por qué? Y que va a causar cambios, ¿no? Entonces, tenemos que conocer la plasticidad cerebral, tanto para lo positivo como para lo negativo, ¿no? La plasticidad cerebral se va a dar en hábitos, también se va a dar en, no sé, en hábitos no positivos, por fumar después de almuerzo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, finalmente se va a convertir en un hábito, ¿no? Entonces,
es igual plasticidad cerebral. Tenemos que diferenciar claramente lo que es la mente del cerebro, aunque sabemos que son indisociables. No podemos quitar un pedacito del cerebro y ver una emoción o ver una memoria, ¿verdad? O ver el nombre o la fecha de la... Ahí encontrar mis memorias de mi boda, no. Pero por la expresión cognitiva, por la expresión lingüística, podemos diferenciar, ¿no? De dónde sale, o sea, sale de la mente, ¿verdad? Pero la mente está entretejida entre nuestras neuronas, entonces somos una unidad. Tenemos que sí saber que hay un cuerpo, sí saber que hay un cerebro, ¿no? Que esa es la parte orgánica. Pero lo que no se ve y lo que nos hace realmente diferentes de otras especies es la mente, pero no somos nada si no tenemos un entorno. Y ahí entramos nosotros en la importancia del entorno y por lo tanto nosotros tendríamos que promover esta integración cerebral, ¿no? Tiene que haber una unidad. Ya podríamos dejar de hablar del cerebro enamorado, que el cerebro musical, el cerebro apasionado, o sea, no es un órgano solamente. Este órgano está integrado con la mente, con el cuerpo, pero además está integrado con el entorno. Entonces, somos nosotros un todo integral, ¿no? Tenemos que promover esta integración vertical y horizontal, ¿sí? Y entender que el hardware va a ser la parte orgánica y el software van a ser las funciones, ¿no? Las funciones. También nosotros tenemos que conocer esta ley del cerebro, ¿no? Que es la diversidad. Y esta diversidad nos va a llevar a considerar también la unicidad como contraparte. Somos diversos, no somos iguales, ¿verdad? Pero si no somos, si somos diversos, no somos iguales, ¿por qué educamos a todos de la misma forma? Pero entonces imagínense un aula, una clase de 80 estudiantes, a cada cual diverso, no, diferente. ¿Cómo yo puedo adecuarme a cada uno? Entonces, ahí viene la esperanza. Les decía que en una diapositiva les ponía, estamos difundiendo este enfoque porque para nosotros es una esperanza. ¿Por qué? Porque estas estrategias, estos principios que estamos viendo se pueden aplicar a todas las áreas, y a todas las diversidades con las que nos encontramos, ¿no? Este enfoque nos ayuda a reconocer que si bien somos diversos, también tenemos un 99%, bueno, 99.9 dicen, yo creo que es 99% de similitudes. El 1% nos hace diferentes y esta diferencia es la educación que nos va a llevar a la educación basada en la diversidad, que considera la diversidad, pero también esta diversidad nos va a mostrar que como seres humanos somos únicos, somos irrepetibles, ¿sí? Y a eso tiene que adecuarse nuestras estrategias. También tenemos que conocer nosotros nuevos enfoques, ¿no? Por ejemplo, las herramientas digitales, el conectivismo, no sé si han oído. Si antes se hablaba del constructivismo, del conductismo, de la teoría cognitiva, hoy en día se está hablando del cognitivismo en educación. Este enfoque sale de lo nuestro, de lo individual, de lo biológico, de lo psicológico y ubica el aprendizaje en las redes, ¿sí? Y esto también tenemos que conocer porque estamos en otra época, ¿no? Y estas redes van a tener la misma estructura que tiene nuestro cerebro humano, que también es en redes, ¿no? Entonces, esto defiende esa teoría, por eso les ponía ahí. Pero además de conocer cómo tendríamos que ser, ¿no? Entonces, no sé si como educadores tendríamos que ser como este modificador, ¿sí? Como un superhéroe, ¿sí? Tendríamos que ser una suma de varios. A ver, aquí les he puesto, ¿cómo tendríamos que ser, no? ¿Cómo tendríamos que ser como modificadores cerebrales? Y el 2016 he hecho una investigación que siempre la cuento, ¿no? Porque me ha sorprendido bastante. Era simplemente una pregunta abierta y les decíamos a 500 estudiantes de universidades, pero hemos anulado 150 pruebas,
les decíamos, ¿qué es lo que usted prefiere de un docente universitario, ¿no? ¿Qué es lo que más valora? ¿Qué es lo que prefiere? Y ellos decían, hacían mucha referencia a las competencias del ser y no tanto del saber, ¿no? Y bueno, hemos hecho entrevistas a profundidad, así al azar, y decíamos, ¿qué valoran del ser? Y ellos decían la responsabilidad, el respeto, ¿no? Y la mayor parte de las competencias eran del ser. Buscando en la bibliografía, años antes, Jesús Adrián, Jesús Guillén, que tiene una página que se llama Cerebro, Escuela con Cerebro, él también había hecho una investigación semejante y también había encontrado que se valoran mucho las competencias del ser. Entonces, además de conocer, nosotros también tenemos que ser como personas muy especiales. Y lo que más destaca desde este enfoque es que como educadores tenemos que ser apasionados, ¿no? ¿Y cómo apasionados? ¿Por qué apasionados? Porque un educador apasionado es un buen educador, dice, ¿no? ¿Y qué es la pasión? La pasión es química, miren, la pasión es como el amor en nuestro cerebro. Aquí, de este amor químico, lo único que le tendríamos que sacar son los esteroides sexuales, ¿no? Y un poco la vasopresina, pero si nosotros amamos lo que hacemos, si nosotros enseñamos con pasión, estamos provocando, miren, todo esto que como una fórmula mágica, ¿verdad? Y esa es la pasión que nosotros primero tendríamos que tener. Tendríamos que ser también educadores con un cerebro humano, es decir, por ejemplo, el doctor Calixto González, que él es investigador es neurofisiólogo, ¿no? Investigador en la universidad, en la UNAM, en México, y él dice, ¿qué nos hace humanos? Nos hace humanos el altruismo, ¿sí? Pero miren, aquí los animales también son altruistas, van a buscar el bien común, el duelo, el sentir pena por nuestros seres que se han ido, ¿no? Pero miren, este pajarito también siente duelo por otro, ¿no? Cuando se ha muerto. La empatía, el ponerse en su lugar, ¿no? ¿Qué nos hace humanos? Construir herramientas, ¿sí? Y el doctor Calixto nos deja con esto, lo que nos hace humanos, ¿no? Es el amor que tenemos y lo que nos hace docentes, educadores especiales es la pasión que tenemos, ¿no? Por enseñar. También tendríamos que ser creativos, ¿no? Hemos visto ya en la clase anterior todas las competencias de la creatividad y si nosotros somos creativos, entonces tendremos que ser pues fluidos, tendremos que ser flexibles, originales, pero también elaboradores, ¿no? Tenemos que ser, por ejemplo, miren, en el cerebro de un educador creativo, ¿qué pasa? Constantemente nosotros estamos creando, estamos acumulando conocimiento, estamos inscribiéndonos a cursos, como ustedes están capacitándose, ya tienen profesión, pero seguimos en los posgrados, en los cursos, en las actualizaciones. ¿Por qué? Porque es una fase, yo pienso que es como que estamos incubando, y de pronto cuando necesitamos nos viene la idea, ese insight, ya. Sí, viene ese momento eureka en la que creamos, y creamos técnicas, y creamos estrategias, y creamos métodos, ¿no? Y el cerebro de un educador creativo está pues lleno de dopamina mesolímbica, ¿no? Desde aquí. Y esto que hace es como una rueda. Creo algo, esto secreta dopamina, pero me vuelvo más creativo, ¿no? Y voy constantemente buscando la novedad, y eso me vuelve más creativo y otra vez busco la novedad. Entonces, ese es un educador, así tendría que ser un educador creativo, ¿no? Un educador creativo que va a trabajar con ambos hemisferios, que va a usar pensamiento divergente con pensamiento divergente, que va a integrar, por ejemplo, todas sus funciones para atender a la diversidad, básicamente, ¿no? Aquí nosotros tenemos que desarrollar pensamiento lateral, pensamiento divergente, pero también con el pensamiento convergente. Tendríamos que ser también excelentes comunicadores, ¿no? Ese es nuestro principal rol, comunicar ideas, pero no solo comunicamos ideas, comunicamos emociones, comunicamos prejuicios, comunicamos
conceptos, valores, hasta posturas ideológicas podemos comunicar. Y aquí, repasando un poco, ¿no? Nosotros lo que conocemos del lenguaje es que el lenguaje oral y el lenguaje escrito van a ser el 40% de lo que nosotros comunicamos. Lo demás es comunicado de forma inconsciente, con esta otra parte que les decía, ¿no? Yo comunico esto que tengo a través de mi lenguaje no verbal, que me viene del inconsciente. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser excelentes comunicadores, ¿no? Porque además tenemos que, lo que el lenguaje verbal no dice es rellenado por el lenguaje no verbal. Lo más grave es que el lenguaje no verbal sale de mi inconsciente y es entendido, comprendido o captado desde el inconsciente también del estudiante. Por eso muchas veces tengo que tener excesivo cuidado en lo que digo, en cómo lo digo, en el tono de mi voz, en la proxemia, en cuanto me acerco, en la intensidad, en la frecuencia, en mi paralingüística, ¿no? En el volumen que uso, en cómo, inclusive hasta en cómo me presento, va a comunicar en la investigación que también les decía, yo le preguntaba a una chica, ¿y qué es respeto para vos, no? De un docente, de los docentes, ¿a qué le llamas respeto? Y ella me decía, a ver, por ejemplo, dice, tenemos un docente que viene los sábados. Pasamos clases los sábados, pero llega, decía, con sus medias de fútbol, su buzo, sus medias de fútbol, su pelota en su red, y está más apurado por irse, ni se ha bañado, ¿no? Entonces, a mí, dice, me parece una falta de respeto, decía la chica, porque no le interesa dar la clase. Él está más apurado de ir a su casa después de su partido de fútbol y nosotros somos una interfaz, dice, somos un intermedio entre sus gustos y su casa, decía, ¿no? Y eso ella consideraba que era falta de respeto, ¿sí? No, ese docente no dijo nada de que no les respeta, pero sí comunicaba con su lenguaje no verbal, con su postura, ¿no? También nosotros como docentes tendríamos que ser muy ejecutivos. Un educador ejecutivo tiene un aula ejecutiva, es decir, promueve la independencia de sus estudiantes. Sí, Ninoska, por favor. Doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, hablando sobre, atentamente escuchando a la licenciada, estaba hablando sobre las dimensiones del ser y le preguntaban, decían, ¿no? ¿Dónde se potencian en realidad los seres humanos? Y decían en el ser, en cómo nosotros somos o cómo nosotros estamos adquiriendo el aprendizaje. Pero si nos ponemos a ver muy bien las 4 dimensiones que es el ser, el saber, el hacer y el decidir, yo creo que los 4 complementan de gran manera, licenciada, ya que si el ser es todo lo que el niño es, todo lo que el niño se va a ir formando, o el adulto o el estudiante se va a ir formando durante todo el camino, y ahí va a entrar el saber, cuánto ha absorbido de lo que ha aprendido. Y luego el hacer, si lo está aplicando, todo lo que ha aprendido. Y luego el decidir, digamos, de que si lo va a forjar durante el camino, todo lo que ha aprendido. Ahora, habla de un docente. Yo creo que nuestra sociedad actualmente tiene no sé si un matiz de un poco negatividad. Hay mucha falta de compromiso de muchos docentes en todas las áreas, desde inicial, primaria, secundaria, universidad, mucha falta de compromiso. Ese es un claro ejemplo que usted está acabando de decir, que un docente va con sus medias de fútbol y ya ahí automáticamente demuestra pues a los estudiantes de que ese docente está yendo a rellenar espacio, pero no así está yendo a formar estudiantes. Yo creo que un docente tendría que partir desde un punto de vista ético. Por eso ahí entraríamos, por eso todo se enmarca en el ser y en las 4 dimensiones, ¿no? Y se va desarrollando. El docente, mire, yo creo que tiene la varita mágica de que si él o nosotros como docentes empezamos a abrir las mentes de todos los estudiantes, yo creo que ellos mismos se forjarían su propio aprendizaje, porque el solo hecho de abrir su mente
significa mucho, licenciada. Yo últimamente estoy trabajando con niños y estoy trabajando justo de esto, de la neurociencia, de todo lo que está aplicando, lo que nos está hablando durante todos los cursos. Y la verdad, como dice usted, tiene mucha razón. De verdad que los niños empiezan a abrir su mente. Y no solo los niños, también el docente. Yo me he dado cuenta de que el simple estímulo que, digamos, estoy pasando las clases de capacitación acá, me hace de que mi mente se abra más y me facilita para que a los niños les abra más su mente. Entonces, es un apoyo mutuo entre ambos, ¿no? Niños y mi persona, por decir. Entonces, encuentro en la participación de todos los niños un potencial tan grande que a mí me sirve para desarrollar el curso en sí, el tema que estoy avanzando es, digamos, el día de hoy, potencio de tal manera que los niños asimilan esa potenciación y ellos mismos desarrollan esa su imaginación y su aprendizaje. Entonces, pienso de que la mente, el cuerpo, es una parte fundamental del aprendizaje. Y yo pienso que también el compromiso de cada uno de los docentes, desde que nos iniciamos en realidad, porque no todos nacemos para docentes, sino para cada una de las especialidades, pero yo creo que no solo porque ser docentes, sino en todas las especialidades de carreras que hay a nivel mundial, tendría que haber un sentido de compromiso de cada profesional. Mucho estamos dejando de lado a nuestra juventud, a nuestros niños, a la deriva. Y posteriormente, lastimosamente, con el tiempo, los resultados van a venir de esos niños que han sido forjados y de esos jóvenes que han sido forjados o mal forjados y no va a haber mucha competitividad. Entonces, una cosa va de la mano con la otra y creo que como docentes tendríamos nomás que tener un poquito más de compromiso y tratar de pensar en nuestras generaciones y en nuestra juventud, en nuestra niñez, que por lo menos para conseguir, ¿no?, que Bolivia tenga un referente pues de una educación excelente, buscar siempre la excelencia, licenciada, tal vez eso como una opinión. Gracias, Ninosca. Muy importante su aporte. Joel, por favor. Buenas noches, doctora, y buenas noches, Buenas noches. queridos colegas. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que mencionó la colega, ¿no? A veces el docente olvida el poder que tiene con los estudiantes, ¿no? A veces olvidamos que estamos formando personas que están en constante, miran todo tipo de aspecto. Voy a contar un poco de experiencia que estoy teniendo ahora. Estoy trabajando también con niños casualmente y cualquier acción que haga el profesor, el niño lo toma muy en cuenta. En algunos casos lo imita, ¿no? Desde incluso, créame, desde ponerse un perfume hasta la forma de hablar. El niño asimila eso, porque puede ser que de un día el profe vino con camisa, el niño también va a venir con camisa. El profe usó un tipo de perfume, el niño también se empieza a poner perfume y se va formando, ¿no? Empieza a vestir de forma más adecuada para venir al colegio, no simplemente viene con corto, por ejemplo, en este caso estoy, como le mencionaba, en Chulumani, entonces los niños empezaban a venir con corto, ahora empiezan a venir ya más con una especie de uniforme, a pesar de que no se tiene uniforme, más arreglados, vienen peinados y demás, ¿no? Y ahí dije, entonces, ser profesor no solamente es tener el conocimiento a transmitir, ¿no? Sino que también es la formación desde persona, desde cómo vestirse hasta el conocimiento que uno puede transmitir. La verdad me sorprendió mucho. Y disculpe el ambiente, estoy en la calle tratando de buscar señal. Y bueno, muchas gracias, doctora. No, está bien, se le ha oído claramente, ¿no? Y vean, es que este tema es bien importante, ¿no? Y siempre genera debate esta parte. Em, desde nuestro enfoque, ¿no? Un educador, o sea, nosotros tenemos que pensar en términos cerebrales, si quieren, ¿no? O sea, ¿qué es el compromiso? ¿Qué es la responsabilidad desde el cerebro, ¿no? ¿Cómo se forma? Y para eso son estos temas, ¿no? Tenemos que tener significado para los estudiantes. Si nosotros tenemos significado, los podemos sacar
de su lenguaje interno en el que se encuentran, ¿no? Ahora es bien difícil sacarlos de su lenguaje interno. Entonces tenemos que tener significado. Enseguida vamos a ver esa otra parte. También tenemos que ser ejecutivos, tenemos que ser flexibles, y ejecutivos no es que voy a entrar con mi maletín como un ejecutivo del banco, no. Un educador ejecutivo, este término viene de las estrategias de aprendizaje, ¿no? Un educador ejecutivo es aquel que se autorregula, es un educador estratégico que maneja estrategias, pero también es educador flexible. Esto de flexible no quiere decir que es permisible. Esto de flexible quiere decir que considera la diversidad en la organización cerebral, ¿no? Entonces, esas son las competencias. Tenemos que tener funciones ejecutivas, ¿verdad? Ahí está todas las funciones ejecutivas, tenemos que estar completamente motivados, tenemos que ser estratégicos, les decía, ¿no? Porque tenemos que manejar estrategias de aula. Y esto tiene que ver con, si yo soy un educador estratégico, yo voy verbalizando las estrategias. Ahora voy a hacer un esquema porque el esquema a mí me ayuda a organizar esto. Voy verbalizando, modelo, enseño, ayudo, los estudiantes van a empezar a utilizar estas estrategias, ¿no? Entonces, esa es la primera parte que quería compartirles. Espero haberles convencido de que sí somos modificadores cerebrales y que como este nuevo término, este nuevo rol que nos estamos asignando, tenemos que tener también competencias, ¿no? Ahora, dentro de lo que es la neurodidáctica, habríamos visto las 3 primeras clases, todas las dimensiones del aprendizaje, pero básicamente enfocadas al estudiante. Ahorita acabamos de ver el otro elemento, que es el docente. Ahora nos tocaría ver los métodos y las estrategias, ¿no? ¿Cómo serían nuestros métodos? ¿Cómo serían nuestras estrategias desde este enfoque, ¿no? De la neurodidáctica? Y entonces voy a compartir otras diapositivas, y esta es la realidad que tenemos en el aula, ¿sí? El aula actual, el aula en la educación superior, por ejemplo, y también en el pregrado o también en secundaria. Él es Hernán Aldana, él es un biólogo que va dando conferencias de neuroeducación, pero y ustedes dirán, pero es biólogo, pues que es docente universitario, entonces hace educación también, pero se ha apasionado por la educación, ¿no? Y él dice que es tanta la apatía en el aula que la denomina apapatía, ¿no? Hay ausencias, hay distracción, falta de motivación, fatiga, desánimo, problemas, ¿no? Y él dice, ya no sabemos qué hacer para llamar la atención de nuestros estudiantes muchas veces. ¿Por qué? Porque si no hay novedad, si no hay retos, si no hay innovación, si no hay significado, no van a aprender. Entonces, ¿cómo le voy a dar yo todo esto, no? Entonces, aquí miren, hay una representación para recordar de lo que es la didáctica, ¿no? La didáctica va a ser el arte de enseñar, ¿sí? Y para nosotros el arte de enseñar en base a las competencias que el cerebro humano tiene. Ahí está, es el arte de enseñar en base a las competencias del cerebro humano durante diferentes etapas de su desarrollo o del ciclo vital. Todo parte de la motivación. Y la motivación tiene vías a nivel neurológico, no a nivel cerebral. Hay todo un sistema dopaminérgico. Este sistema dopaminérgico es el encargado de todo lo que me produce placer, es decir, si estoy motivado, desde estas partes bajas del cerebro se secreta dopamina mesolímbica, ¿no? Que va a inundar no solo mi cerebro, sino todo mi cuerpo. Entonces, todo mi cuerpo va a estar motivado. Si estoy motivado, mis niveles de atención van a crecer. Si estoy motivado, mis lapsos, mi memoria se va a incrementar y voy a llegar al fin de todo el proceso cognitivo, ¿sí? La motivación es esencial, pero nosotros también como docentes tenemos que crear ya un entorno positivo. Los entornos positivos tienen que ver mucho con la motivación, tienen que generar vínculo y para eso tenemos que tener siempre estrategias, ¿no? Estrategias para generar vínculo desde la primera clase. Yo he vuelto a clases presenciales en julio, creo. Sí, en julio.
Y en la primera clase presencial que tenía en una universidad, en el pregrado, les dije, voy a aplicar mi dinámica, ¿no? Y les digo, ¿cómo les ha ido? Hablamos. Y les digo, ¿cuántos abrazos han recibido hoy día? Y los chicos dicen 2, 3, 1, 4, y les pongo la fórmula, ¿no? De la forma de la felicidad, que es solo una dinámica, porque la felicidad no solo es eso, que es serotonina, oxitocina, dopamina, endorfinas, ¿no? Y les digo, y dice que para bajar el estrés necesitamos 8 abrazos diarios, ¿no? ¿Cuántos te faltan? Y decían 3, 2, 1, 6, 8, 7. Bueno, pues nos abrazaremos. Era las 7 de la noche y habíamos vuelto después de la cuarentena, les digo, la primera clase presencial. Era 8:15 y se seguían abrazando. Era un curso de 35 personas, no eran más. Y se seguían abrazando. Era tal la necesidad del contacto físico que realmente tenemos, yo he visto la necesidad y he comprobado de que hay que crear vínculo en el aula, ¿no? Si nosotros creamos vínculo, si creamos una cultura de aula, un ambiente enriquecido, se llama un entorno enriquecido. El entorno enriquecido no es poner cuadros, ¿verdad? El entorno enriquecido es generar contactos positivos, ¿no? Contactos sociales, vínculos emocionales. Entonces, hay una necesidad imperiosa de eso, ¿no? Antes que todo, antes de entrar al currículo, tenemos que trabajar con la motivación y favorecer un entorno de habla positivo. Luego, ¿cómo será el currículo, no? El currículo, bueno, ustedes saben, todo esto viene de un diagnóstico, se supone que se ha hecho un diagnóstico y se han diseñado qué es lo que voy a enseñar, y dentro de lo que es el currículo, nosotros vamos a estudiar qué enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñar y dónde enseñar. Entonces, lo que es que enseñar son las competencias, ¿no? No voy a poder yo cambiar. Por ejemplo, no puedo cambiar los contenidos mínimos. A mí me dan contenidos mínimos y yo digo, esto es lo que se tiene que enseñar porque esto lo han diseñado, ¿verdad? No voy a cambiar eso, pero ¿qué puedo cambiar desde nuestro enfoque? Yo sé que para el cerebro humano lo que tiene significado activa la parte interna, la zona de asociación temporoparieto-occipital, y recoge información de todos los sentidos. Y esta información en todos los sentidos, además, es integrada por esta parte, ¿sí? Y es transversalizada por las emociones, porque tiene sentido, me gusta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros le podemos dar significado a lo que enseñemos. Así nuestro contenido sea árido, ¿no? Podemos darle significado. ¿Y qué es lo importante? Cuando yo les doy un significado y el estudiante adquiere eso con significado, y si el significado es profundo, la huella anémica es profunda. Si el significado es débil, le va a durar 72 horas, ¿no? Y se ha visto en el cerebro que a mayor significado, mayor cantidad de asociaciones, ¿sí? Entonces, el significado tiene, además, activa, les decía, integra todas las áreas sensoriales del cerebro con las áreas ejecutivas, ¿no? Además, lo que enseño, no puedo cambiar el contenido, les decía, pero tengo que dar el contenido de forma relevante. Y aquí entra el maletín del neuroeducador que les decía, yo tengo que tener en mi maletincito estadísticas, anécdotas, porque tenemos un cerebro social, nuestro cerebro se enciende con las narrativas, con las historias de vida, con las anécdotas, de acuerdo al grupo con el que esté, yo puedo hacer que mi contenido sea relevante, ¿no? Cuando el contenido es relevante, hay mayores vínculos y más asociaciones y más territorios neuronales se van a implicar en este aprendizaje. Además, lo que tengo que enseñar, ya les repito, no podemos cambiar los contenidos, pero puedo darles novedad, ¿no? Y para la novedad, igual, ¿no? Las investigaciones últimas, les gusta mucho las estadísticas, ¿no? Las comparaciones, los casos. Tiene que ser enseñado de forma novedosa. Vean aquí, ahí, miren estos estudios, cuando algo es novedoso, cuando algo es significativo, cuando algo provoca reto, los estudiantes, miren, se vuelven curiosos. Y la curiosidad activa las regiones donde se sintetiza la dopamina. La dopamina es la motivación, ¿verdad? Pero además, dice, se incrementa la activación del hipocampo. El hipocampo
es el órgano encargado de la memoria de trabajo. A partir de la integración de esa información en la memoria de trabajo, se va a difundir, se va a extender por todo el cerebro. Entonces hay actividad mayor en estas zonas. Además, tengo que enseñar yo contenidos miren, los contenidos tienen que ser relevantes, novedosos, tienen que tener significado, ¿sí? Y el significado no solo es a lo que yo enseño, el significado también es yo como persona, tengo que significar algo. Yo decía, por ejemplo, ¿y por qué tienen que leer tanto nuestros títulos antes de una presentación? Porque si estamos en ambientes académicos, si no se leen mis títulos, ¿no? Entonces no tengo significado para los estudiantes. Y entonces lo que voy a hablar no va a ser importante. Tengo que tener significado. Tengo que tener significado personal, profesional, ¿sí? Bueno, esto es como dinámica. Tengo que enseñar, ¿no? En mis contenidos la imaginación. La imaginación es la antesala de la creatividad, ¿no? Y para el cerebro es lo mismo imaginar que hacer. Esto se ha visto en muchas investigaciones y cuando nosotros imaginamos estamos trayendo la realidad a nuestra mente. Y nuestra mente, si es algo motor, hace el plan motor. Estaba dando yo una vez un diplomado, no sé, hace años ha habido unos Juegos Bolivarianos y les han hecho a estudiar diplomado a los profesores y han hecho diplomado en todos los días en un mes. Y estábamos hablando temas como estos, ¿no? De la imaginación y del sueño estábamos hablando. Y al día siguiente viene uno de los profesores y me dice, tiene razón. ¿Por qué? Porque en sueños, dice, yo he visto, tenía él un atleta, un atleta que le salía mal, dice, un volterete, un volteo y caía mal. Y él en sueños había visto, antes de dormirse, había visto que sacaba antes el pie. Y que fue, a la chica ensayaron los saltos y le corrigió esa parte del pie y que el salto le salía perfecto. ¿Sí? Vean cómo conocer las competencias del cerebro antes de dormir, antes de despertar, por qué las primeras horas no son buenas para los adolescentes. Todo esto nos muestran los estudios de las neurociencias y nosotros los integramos para convertirlos en estrategias, para convertirlos en metodologías, ¿no? Tenemos que enseñar a imaginar, les decía, ¿no? Imaginar cambia el cerebro. Aquí está lo que les decía, tenemos que enseñar en base al modelo, ahí está el currículo oculto, por ejemplo, ¿no? Tenemos que enseñar también, los contenidos tienen que ser novedosos, ¿sí? De nuestros contenidos tienen que tener significado, tienen que provocar reto, pero también que tenemos que tener en cuenta que lo que enseño no es una sola vez, no puede ser una sola vez. Nuestras neuronas tienen una capacidad residual de contacto, ¿no? Por ejemplo, si yo enseño algo ahorita y si no es repetido con foro, con tarea, con examen, esto se va a perder a las 72 horas máximo. Y un estudiante me decía, pero me alcanza para examen. Sí, ¿de qué materia? Le digo, ahí no me acuerdo a veces, ¿no? ¿De qué materia? O sea, no nos acordamos. Hay que tener cuidado con la habituación. Si bien tenemos que repetir, siempre lo mismo, la misma metodología, la misma estrategia, hasta mi misma ropa, mis mismos ejemplos a veces cansan. ¿Por qué? Porque se habitúa y cuando hay habituación el cerebro deja de trabajar porque se ha hecho automático, ¿no? Cada vez hay menos conexiones neuronales. Por un lado, la habituación y la repetición está bien para crear el aprendizaje y aún así la memoria, por ejemplo, si solo es recircular, cansa, ¿sí? Pero si en vez de recircular yo codifico, memorizo mejor. ¿Y cómo codifico? De acuerdo a mi lógica, puedo comparar, puedo asociar, puedo hacerme metáforas. El cerebro ama las metáforas, dice, ¿no? Puedo hacerme analogías, narrativas, si voy a estudiar historia. Entonces, la habituación, tenemos que tener cuidado con lo que es la habituación.
tenemos que promover toda la función ejecutiva mientras enseñamos. La formación de hábitos, por ejemplo, tiene que ver no solo con una sinapsis, sino con varias sinapsis y varias veces lo mismo se va a formar un hábito. Hay hábitos esenciales para el estudio que tenemos nomás que enseñar. ¿Qué pasa con los hábitos a nivel cortical? Miren, los hábitos reducen la carga cognitiva en la memoria de trabajo. Entonces, si algo ya está habituado, tengo mayor capacidad para otros aprendizajes, ¿no? Los hábitos además combaten el estrés inadecuado, que es enemigo de la memoria de trabajo, ¿no? El hábito para la lectura, para la escritura, para la aritmética, para el estudio en general, las estrategias o hábitos de aprendizaje, hábitos de estudio, hábitos de lectura, se tiene que promover eso porque sabemos que genera automatización, ¿verdad? Que nos ahorra recursos cognitivos que no tenemos. Tenemos que enseñar también, dentro de lo que enseñamos, siempre el proyecto de vida, ¿sí? Cuando nosotros definimos los propósitos que tenemos en nuestra vida y nuestros estudiantes hacen lo mismo, se ha visto que disminuyen los niveles de enfermedad, por ejemplo, ¿no? Hay un estudio famoso, es de las monjas de Londres, creo que era. Estas monjitas han regalado sus cerebros a la ciencia y como eran monjas de claustro, las variables intervinientes eran menos. Entonces, les han ido haciendo seguimiento durante años a estas monjitas y claro, como eran de claustro, han llegado a envejecer y se ha visto que aquellas que tenían un proyecto de vida pasaban, ninguna ha tenido Alzheimer. Aquellas que tenían un proyecto de vida, aunque habían tenido placas en el cerebro que son los que se dice que eso causa Alzheimer, aunque con placas en el cerebro habían tenido una vida absolutamente normal, frente a aquellas que no tenían proyecto de vida y que de pronto entraron por obligación, no sé, por compromiso, por designación de la familia, ¿no? Entonces, el proyecto de vida es bien importante. Cuando nosotros también enseñamos desde este enfoque, tenemos que enseñar la transferencia y la generalización. O sea, nuestros contenidos, bajo un enfoque, por ejemplo, por competencias, bajo un currículo por competencias, tendríamos que trasladar lo que aprendemos a la realidad, ¿verdad? Y se dice que ahí en la transferencia es realmente cuando hay el aprendizaje, ¿sí? Y esto tiene que ver con la plasticidad cerebral, pero también tenemos que enseñar el altruismo, la compasión, la empatía, porque tenemos un cerebro social. Cuando hablamos de empatía, tenemos que ver que la empatía en el varón es diferente a la empatía de la mujer, por ejemplo, ¿no? La empatía del varón es solucionadora, la empatía de la mujer es empatía, es ponerse en el lugar de nosotros, ¿no? En cambio, no consideramos nosotros eso, ¿no? Y tendríamos que ir considerando. La empatía nos va a llevar a valores más altos como el altruismo, como buscar el bien común, y eso también tendría que estar en lo que enseñamos, independientemente del contenido, ¿verdad? Y también hay mucho miedo en estas épocas. Los estudiantes tienen demasiado miedo, los padres tienen miedo, todos tenemos miedo. Y desde nuestro enfoque podemos ayudarles a regular el miedo, ¿no? Por ejemplo, si fijamos objetivos, si hacemos un ensayo mental, si tenemos un autodiscurso, si podemos controlar la excitación, todo este mecanismo que tenemos, miren, tenemos un mecanismo de respuesta al miedo, puede ser inhibido, ¿sí? Y el miedo puede ser desde miedo a perder la materia, que a veces nos bloquea, hasta miedo a fracasar. Hay miedo, inclusive hay miedo al éxito. ¿Sí? Entonces tendríamos que enseñar a regular el miedo. ¿Qué pasa? Yo he tomado esto de un experimento que se hace con los Marines de los Estados Unidos y dice que la prueba en la que más se aplazan cuando postulan para Marines es en la prueba donde les ahogan en una piscina. Y entonces a los que pasan esta prueba les hacen entrevistas, ¿no? Y les preguntan qué han hecho. Y ellos han sacado estos 4, ¿no? Como resumen. Ellos, se fijan objetivos, primero, ¿sí? Y cuando nos fijamos objetivos, ¿qué pasa? Cuando fijamos objetivos, y de aquí también podemos derivar
otra forma de enseñar que es trabajar por objetivos. Les enseñamos, ¿no? ¿Qué hacemos? Ayuda a los lóbulos frontales a ejercer su función de supervisor. Ayuda a fijarnos en un objetivo concreto. Y esto permite al cerebro dar forma al caos, ¿no? Y ponernos bajo el control de los objetivos. Esto organiza la actividad cognitiva. Otra cosa que han encontrado es el ensayo mental. Ya les decía que también para el cerebro es lo mismo ver que imaginar. Entonces, si nosotros ensayamos mentalmente nuestras respuestas, cada vez van a ser con menos miedo. Entonces, podremos enseñarles a regular el miedo. Y otra cosa que es importante es el autodiscurso. Para nosotros es tan difícil sacar a los estudiantes de su mundo, ¿no? Nosotros nos hablamos entre 600 y 1000 palabras por minuto. Nuestro cerebro tiene un sistema, una red por defecto. Nunca está sin pensar en nada. Ya, siempre está pensando algo y lo que más está haciendo es está hablando. Constantemente nos estamos hablando. Entonces, cuando nosotros generamos un autodiscurso, nos ayuda a controlar los pensamientos, ¿no? Y esto les ayudó a los soldados y dirige el autodiscurso, el lenguaje interno que nosotros tenemos, dirige la acción como regulador verbal interno. Entonces es bueno promover esto y sobre todo el control de la excitación, ¿no? Lo que les decía, la respiración. Se está utilizando mucho en educación la respiración, se utiliza con los pilotos de los aviones, se está utilizando en los ambientes laborales. Estamos en unas épocas de estrés terrible que la respiración nos va a producir calma, va a bajar el estrés, va a subir nuestro sistema de defensas, tiene bastantes beneficios, pero en educación nos va a incrementar la atención. Y eso es lo que todos buscamos, ¿no? Entonces, regular el miedo es importante. Miren, tenemos dos formas de responder a la amenaza o a lo que nos provoca miedo. Ahora, nosotros como docentes podemos provocar miedo, podemos ser una amenaza de pronto y nuestro cerebro, miren, tiene un sistema frente a la amenaza. Hay dos formas de responder. Si algo para mí representa una amenaza, yo voy a responder por la vía rápida con agresión o con huida. O voy a responder por el córtex, ¿no? También con agresión y con huida, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que por la vía rápida lo voy a hacer como un niño de kinder. Me siento amenazado, agredo, te pateo. O huyo, me salgo corriendo del aula. Pero ustedes, digamos, no podrían hacer eso. Entonces empezamos a corticalizar. Cuando ustedes detecten que están siendo agredidos, ¿no? En el aula de forma pasiva o de forma cortical, es que nosotros representamos una amenaza para los estudiantes, ¿no? Alguna vez a mí me ha pasado, por ejemplo, que tengo esos estudiantes que se sientan ahí a un rincón, que ya gente que trabaja, del pregrado les hablo, ¿no? Gente que trabaja así y empieza a analizarnos de arriba a abajo y empiezan a hacernos preguntas, ¿no? Como que ¿de qué libro has sacado? ¿Pero quién dice eso? Pero es que este tiene mucha teoría, ¿por qué no se apoya en teóricos y todo? Entonces, uno tiene que revisar su postura y decir, ¿qué de mí? ¿Qué parte de mí o qué representa una amenaza para que este estudiante esté respondiendo desde su sistema de defensas cortical, ¿verdad? Me está agrediendo inteligentemente, corticalmente. O cuando algo también representa una amenaza, otros se desconectan. Están ahí, pero nunca están, ¿verdad? Están físicamente, pero ¿dónde estará su mente? Ahí tengo que preguntarme, algo en mí está representando una amenaza, ¿sí? Esto dentro de lo que puedo hacer yo con el contenido. Ahora, ¿qué métodos yo puedo utilizar? Hemos visto que el primer método, el que más responde a nuestras competencias cerebrales es la metodología de aprendizaje significativo. Si, por ejemplo, les digo, ¿qué es esto? No me van a poder decir, es un conjunto de rayas, porque rayas ya tienen un significado. Unos dirán, ah, es un perrito, no, es un gato, pero bueno, son líneas que he hecho para activar un poquito esto del significado. No hay nada que yo introduzca en mi mente si no tiene significado. Todo tiene significado. Así me digan, ah, no, este es un gato, ya tiene significado. O sea, todo tiene que tener significado. La búsqueda del significado en el cerebro es innata.
Entonces, si esto es innato, el aprendizaje significativo, pues toda esa metodología del aprendizaje significativo corresponde a las competencias del cerebro, ¿no? No nos olvidemos que las emociones están muy implicadas en el significado, ¿no? Las emociones son críticas en elaborar patrones que van a dar significado. Entonces, este método, miren, el significado, además, no tiene que ser solo mi materia, como les decía. Yo, como persona, como docente, tengo que tener significado. Cuando sí tengo significado, los puedo sacar de su lenguaje interior. Si me dan valor, les interesa. Si no me dan valor, no les interesa. Si me dan valor, les interesa, entonces su aprendizaje se hace consciente. Y cuando es consciente, es autorregulado, es intencional. Esto es lo que yo quiero. Quiero estudiantes metacognitivos. Entonces tengo que utilizar la metodología de aprendizaje significativo, ¿no? Vean las áreas del cerebro que están implicadas en el significado, es decir, de acuerdo a la especialización de áreas, de acuerdo a la área del cerebro, ¿sí? Que se va a relacionar con la función, así se va a dar el significado, todo el cerebro está implicado. Pero cuando el significado es personal, ¿sí? Miren, aquí está. Cuando se integran todas las partes del cerebro en algún aprendizaje, y si además esto tiene significado, ¿no? El estudiante va a sentir placer, va a sentir satisfacción, y eso es lo que provoca el significado. Hay otros métodos, por ejemplo, como estos métodos repetitivos, métodos de práctica, de entrenamiento. Sí, también funcionan. Lo que tenemos que diferenciar es que no es la simple repetición en los contenidos semánticos, ¿no? También puede ser codificaciones. Cuando es algo motor, tengo que ejercitar, entrenar, ¿verdad? Y esto va a crear aprendizaje. La repetición refuerza circuitos del cerebro y crea más conexiones neuronales. Los métodos memorísticos, a veces cuando decimos memoria es como si estuvieran hablando de diablo, ¿no? Pero es que no hay otra forma de ver cómo ha habido aprendizaje si no es en base a la memoria. Entonces, tenemos que diferenciar lo que les estaba diciendo. Hasta los 8 años, no, hasta los 8 años la memoria es solo recircular, repetir, subrayado, resumen exacto, copia, resumen, eso es. Pero a partir de los 8 años, la memoria necesita un código y un código muy personal. Entonces, cuando yo repito codificando, conecto, ¿sí? Y como el aprendizaje es sinapsis, la memoria es conexión de neuronas, y si esto tiene mi propia codificación, se sella con la acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor de la memoria de trabajo, ¿verdad? Entonces, se supone que cuando yo codifico, se supone que cuando codificamos hay aprendizaje. Entonces, los métodos memorísticos también funcionan, ¿no? Ahora miren, ¿cuánto si es de memoria y simple repetición nos queda? A los 10 minutos nos acordamos 70%. En un día nos acordamos 80%, a los 2 días ni el 10%. En 72 horas nos hemos olvidado la gran parte de lo que nos han enseñado. ¿Por qué? Porque no hemos codificado. Si utilizamos una sola vía, además, para enseñar, después de 2 semanas, una sola vía nos acordamos 10%, ¿no? O sea, solo visual. 20% solo auditivo, 30% lo que vemos, ¿no? Lo que vemos y oímos, 50% de lo que oímos y vemos nos acordamos. 70% de lo que decimos nos acordamos y el 90% de lo que decimos hacemos, porque al decir y hacer también veo y oigo, ¿verdad? Entonces, si nosotros integramos, ¿no? El aprendizaje multisensorial también se llama, va a haber mayor aprendizaje. Otra metodología que es súper adecuada es la metodología del aprendizaje cooperativo. Sabemos que nuestras neuronas trabajan en redes. Lo mismo sucede con esta metodología. Cuando hay aprendizaje cooperativo, puede ser con competición, sin competición. En primer lugar, los estudiantes aprenden a entender al otro, aprenden a hacer anticipaciones, aprenden a hacer predicciones, aprenden a respetar, aprenden a compartir, ¿no?
Ahora, dentro de esto que es el aprendizaje cooperativo, se van a desarrollar las competencias sociales y emocionales, ¿sí? Ahora, la diferencia es de que si este aprendizaje cooperativo, básicamente en grupos, es con competencia o sin competencia, ¿no? Entonces se puede modular esto. ¿Por qué? Porque responde a las competencias que el cerebro humano tiene. Todas las metodologías sociocríticas activan este sistema deliberativo que tenemos a nivel cerebral. Lo sociocrítico es completamente consciente, ¿no? Y cuando es sociocrítico, promueve el análisis, la reflexión, se describe la relevancia de la información, se resuelven conflictos, se proponen cambios. Estas zonas están altamente activadas, ¿no? Porque van regulando, verificando, comparando. Entonces, la metodología sociocrítica implica todo un proceso cognitivo de alto nivel. Aquí se ha visto, por ejemplo, cuando se les incita a los estudiantes al método socrático, a que nos hagan preguntas, ¿no? Cuando nos hacen preguntas, vean, los estudiantes adquieren mejores resultados que cuando solo nosotros los tenemos como depósito, ¿no? Los métodos socioculturales, eso no lo desarrolla muy bien, me falta. Tenemos que utilizar los métodos globales. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no solo percibe de forma global, sino también de forma analítica. Hay dos fenómenos o dos procesos que tiene nuestra percepción, que son el análisis y la síntesis. Lo que podemos variar es que primero puede ser la síntesis, después el análisis, o después el análisis, o primero el análisis, después la síntesis, de acuerdo a la diversidad de los estudiantes. Hay estudiantes que captan primero el todo, hay otros que captan mucho la parte, pero siempre captamos todo. Entonces puedo variar. Ahora, ¿cómo son las metodologías en nuestros sistemas? Son más para análisis, ¿no? Son más para estudiantes analíticos. Los sintéticos les va muy mal. Partir del todo, partir del ejemplo, partir de la experiencia, de la aplicación, les vendría bien a algunos estudiantes, ¿no? Que no pueden con el título, el subtítulo, la clasificación, más bien perciben el todo y de ahí pueden llegar hasta toda la otra teoría, ¿verdad? Entonces se puede plantear eso. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro funciona así, tenemos esos procesos, ¿no? Por ejemplo, dibujar, escribir, leer la imagen y leer la palabra, ¿sí? Esto es gimnasia cerebral, ¿sí? ¿Esto qué hace? Evita, esto es cuando hago con mi celular, van a disculpar. Esto evita que la zona frontal se atasque y mejora la velocidad de respuesta a la tarea. ¿Qué quiere decir? Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Estoy haciendo como gimnasia cerebral. Por otra parte, también puedo promover la representación mental, ¿no? Y la representación mental, o sea, que es la abstracción, requiere de diferentes formatos. Como cuando les decía el concepto de neurodidáctica y en la otra diapositiva ponía los dibujos que me llevaban al mismo concepto. Estoy trabajando siempre todo el cerebro. Entonces, esos serían los métodos globales que sí funcionan. También tenemos, esos son los métodos globales que les decía. La metodología de proyectos, ¿no? Aquí miren, la metodología basada en proyectos es importante en el proceso de la mejora educativa. Ya, esta es una investigación que nos muestra eso. Los métodos de aprendizaje complejo, por ejemplo, el pensamiento crítico más el pensamiento creativo, nos va a dar método de aprendizaje completo. Cuando el aprendizaje es rico en recursos, es metacognitivo y autocorrectivo, ¿sí? Pero el pensamiento crítico, ¿qué implica? Razonamiento y juicio crítico. Y el pensamiento que implica destreza, arte y juicio creativo. Si unimos esos dos, la metodología del aprendizaje complejo funciona. El aprendizaje complejo, ¿qué quiere decir? Voy a incluir la interdisciplinaridad, voy a incluir las poblaciones, la comunidad. Todos van a formar parte en este aprendizaje, pero vean, este aprendizaje se elimina con la amenaza. Se incrementa con el desafío, pero se inhibe con la amenaza. Ahora, ¿cuándo se torna un aprendizaje complejo? Cuando hay estimulaciones constantes, situaciones nuevas.
estrategias innovadoras, los métodos experienciales, los métodos de aprender haciendo, que incluyen movimiento, tardan. ¿Sí? El movimiento tarda más en volverse un aprendizaje, pero una vez que esto se ha convertido en un aprendizaje, no se olvida, no se olvida, ¿sí? Y lo que yo adquiero de forma operativa concreta es más fácil de abstraerse en el cerebro y es más fácil de recordar también, ¿sí? Después tenemos estas teorías, metodologías constructivistas, ¿no? Lejos del enfoque ideológico, la metodología constructivista nos muestra formas específicas de desarrollo del cerebro que nos van a llevar a formas específicas de aprendizaje. Por ejemplo, el niño en etapa preescolar aprende más con el hemisferio derecho. Entonces tengo que enseñar pues forma, tamaño, espacio, dirección. ¿Para qué le voy a enseñar a escribir? Si a los 6 años recién viene la lógica, entre los 6 y 7 años, ¿verdad? Entonces, ¿por qué voy a trabajar la lógica antes si ese cerebro no está capacitado para eso? Y estas teorías constructivistas nos van a dar el neurodesarrollo. ¿Cómo yo sé? Me preguntaba ayer un papá y me decía, ¿por qué le explico? No, esta mañana, ¿por qué le explico tanto a mi hijito que tiene que hacer esto, que tiene que portarse bien? Que respete a sus abuelitos, que salude, me decía. ¿Por qué? Y yo le digo, porque pues tiene 4 años, yo no le puedo explicar. Su pensamiento no es reversible, no hay mucha abstracción, no hay causa-efecto, no hay razonamiento. ¿Y qué tengo que hacer? Enseñanza directa. ¿Por qué? Porque esa es la estructura de nuestro cerebro. ¿Sí? ¿Por qué la enseñanza directa? Porque no hay pues la abstracción, les decía, ¿no? No hay que aprender la consecuencia de sus actos. Este niño, ¿cómo va a aprender a saludar? Ensayando a saludar. Entonces, cada día, hola abuelito, hola abuelito, ¿no? Eso me lleva a tomar medidas adecuadas cuando conozco el neurodesarrollo. Por ejemplo, ¿en qué momentos será mejor el aprendizaje de un adolescente? ¿En qué momentos de la mañana? ¿Será mejor el aprendizaje en las primeras horas, después del recreo o al finalizar? La neurociencia nos muestra que el cerebro de los adolescentes está lleno de oleoamidas más o menos hasta las 9 de la mañana. Ellos recién despiertan. Y si a veces hemos hecho algo a las 8:30, no pasa nada. Sí, no se aprende. ¿Por qué? Porque está básicamente ese cerebro dormido. ¿Sí? Estas metodologías cognitivistas también funcionan. Todo lo que nos muestra, por ejemplo, el aprendizaje estratégico, el aprendizaje ejecutivo, nos muestra que responde a cómo el cerebro se construye. Se construyen redes primero, las redes del movimiento, las redes del lenguaje, las redes del afecto son las primeras. Y sobre eso, miren, se van construyendo otras redes hasta llegar a lo que uno es, ¿no? A nivel de aprendizaje. Los métodos integrales, neurosensorios integrales, hay que implicar más áreas, ¿no? O el PNL también se llama, los métodos de programación neurolingüística, lo que hace visión, hace tacto, hace audición. O sea, todos nuestros sentidos tendrían que estar implicados en el aprendizaje, ¿no? Bueno, dentro de las estrategias, ¿qué estrategias didácticas podríamos utilizar? Lo que ahora se está promoviendo mucho es la gamificación, ¿no? O sea, aplicaciones. Estamos en otras épocas. Y esto de gamificar, no es que, les voy a pasar un librito bien bonito de gamificación. No es que vamos a hacer un juego o vamos a jugar videojuegos en el aula. Vamos a gamificar una actividad. Si quiero desarrollar esta clase, por ejemplo, el tema neurodidáctica o el tema modificador cerebral, voy a hacer un juego. ¿Y por qué? ¿De dónde sale esto? Las investigaciones muestran que cuando las personas juegan, o sea, especialmente los niños y los jóvenes juegan, están recibiendo estímulos constantemente, es decir, ganan puntos, saltan un obstáculo, les sale una voz, les aplauden, no sé, matan, hasta eso es motivación, ¿no? ¿Qué pasa?
dice que el cerebro recibe como pinchazos de dopamina. Entonces está así, atentísimo. Vean cómo la motivación incrementa la atención. ¿Por qué? Porque constantemente los videojuegos van motivando. Entonces provoca inclusive adicción, porque la motivación está con el sistema dopaminérgico, que también es el mismo sistema de las adicciones. Entonces, vean, cómo nosotros, desde nuestra forma de enseñar, podemos competir con un juego o con un videojuego. No podemos, ¿verdad? Porque además, dice José Antonio Marina, los que han hecho estos juegos son pues informáticos, no son educadores, ¿sí? Entonces, sería ideal que nosotros, que ustedes que tienen competencias en esta tecnología y además van a ser doctores en educación, puedan diseñar estas aplicaciones o estos videojuegos, ¿no? Porque el educador es la conciencia de la sociedad, el educador es el termómetro de la sociedad, ¿verdad? Y además va a transmitir postura e ideología frente a un grupo. Ahora, en este tiempo ya no podemos nosotros salir de lo que es de lo que son las nuevas tecnologías. Entonces, esta es una estrategia que ya está bastante conocida, que es la gamificación. Es decir, no es que voy a darles tablets, no. La gamificación es que pueden tener las tablets, sí, pero para avanzar un tema específico. O el tema yo lo puedo volver como un juego, como un videojuego, ¿sí? Con sus etapas, con sus premios, con sus niveles de dificultad, y esa es la gamificación. Después, el análisis, la síntesis, ya hemos visto. Tenemos que utilizar, nos hace muy bien el currículo en espiral, ¿sí? Nosotros sabemos que por un efecto que se llama la primianescencia, nosotros nos acordamos mejor el comienzo y el final. O sea, ¿esto a qué me lleva? A que cada clase yo diga, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estamos ahora? ¿A qué tenemos que llegar? ¿Sí? Esto, y además tengo que enlazar lo que voy a enseñar hoy día con lo que he enseñado ayer. Y ese es el currículo en espiral. ¿Por qué? Porque nuestra memoria se cierra como un Word. Si yo termino aquí la clase, la próxima ¿en qué estábamos? ¿Verdad? Estábamos en esta espiral, ¿sí? Y se abre con este mismo Word. Ahora, esto es bueno y es malo. En psicología funciona muy bien. Por ejemplo, si yo quiero cambiarle los recuerdos a una persona, podemos contar narrativas y cerrar la sesión con algo positivo. Y abrir la sesión con algo positivo. Y toda la sesión puede ser, entre comillas, triste, no positiva, pero al cerrar la sesión, positivo. La próxima que abro, positivo, ¿sí? Entonces, también en psicología, pero nosotros tenemos que enlazar los conocimientos previos con los nuevos, ¿no? Esta es la primianescencia, ¿sí? Miren, aquí es un chocolate recién mordidito, estamos empezando algo, y aquí nos estamos llevando la última porción de la pizza. Ambos nos provocan placer, ¿sí? El primer mordisco de un chocolate o la última porción de pizza, ¿no? Y esto es la primianescencia, lo que les decía, nosotros nos acordamos mejor el comienzo y el final. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros evaluamos nuestro trabajo, cuando llegamos al final, comparamos el resultado de nuestras acciones con el proyecto que teníamos y esto activa las zonas prefrontales. O sea, esto hace que nuestra zona prefrontal trabaje, ¿no? Esto es importantísimo y es lo que no podemos hacer en estos temas de posgrado, ¿no? Nos asignan un horario, todos están cansados después de trabajar. ¿Y cómo puedo otorgar tiempos para integrar el aprendizaje? Cada 18 minutos o 20 minutos tendría que otorgar tiempos. Esto no quiere decir, bueno, hasta luego, recreo cada 20 minutos, no. Pero puedo hacer que alguien participe o puedo contar alguna novedad. Puedo dar alguna estadística. A los jóvenes les gustan mucho las bromas, ¿no? El cerebro necesita un tiempo para asentar los aprendizajes, ¿no?
Cuando hay ese tiempo, el cerebro sigue trabajando con el contenido y está haciendo asociaciones, está haciendo comparaciones, ¿no? Dice, aún luego del aprendizaje, continúan las sinapsis y es un tiempo adecuado para la libre asociación. También las destrezas físicas, dice Eric Jensen en el primer libro que han leído, también las destrezas físicas necesitan hasta 6 horas para consolidarse. Después de 6 horas y con suficiente repetición, recién se han consolidado, ¿sí? Utilizar el sentido de amor, del humor, esta es una estrategia de apoyo. No es que podemos utilizarla de apoyo al inicio del contenido de lo que voy a enseñar, o puede ser al final, ¿no? O puede ser al medio. Entonces, el humor activa, o sea, implica operaciones mentales básicas y complejas, ¿no? Pero miren, implica operaciones mentales básicas y complejas y el sentido del humor se crea en esta corteza prefrontal ventral, ventromedial, aquí, ¿ya? Y para entender o para hacer un chiste, uno tiene que tener muchas operaciones mentales desarrolladas. Tenemos que tener, por ejemplo, una gran capacidad de inferencia, de analogía, ¿no? Una capacidad de identificación. Entonces, esto actualmente los memes, los TikTok son información breve, pero que tiene un alto contenido divertido, ¿sí? Y es así como están aprendiendo ahora los estudiantes, ¿no? Entonces, es una estrategia que responde a las competencias del cerebro. Ahí hay un cerebro que combina con todo, dice, ¿sí? Enseñarles a regular el sueño, cuáles son los mejores momentos para estudiar. Habemos personas búhos, hay personas alondras, ¿no? Los búhos, pues, yo, por ejemplo, si fuera por mí, yo me duermo 7 de la noche, me dormiría. Pero no paso de las 6 de la mañana, estoy despierta, ¿sí? Mi esposo puede ver tele hasta las 2 de la mañana y claro, él despierta a 9, digamos, ¿no? Si no lo despierto yo más temprano, pero ahí está en esa diferencia. Entonces, el sueño es una estrategia de apoyo. Tenemos que aprender a regular. Hay momentos en el día, eso se llama los ciclos circadianos, ¿no? Hay momentos en el día en que estamos más atentos. Los mejores momentos para aprender o para dar clases, pues, son de 10 a 12 de la mañana. Y a partir de los 45 años, de 8 a 10 de la mañana, también estamos súper vigilantes, estamos alertas, ¿no? Y les ha de pasar, no sé, para mí no es lo mismo dar una clase en la mañana que dar una clase en la noche. En la mañana, pues, nos saldría hermosa la clase. En la noche ya es diferente, ¿no? Entonces, todos tenemos nuestros ciclos circadianos que están relacionados con el sueño y la actividad cerebral también. Entonces, también tenemos que conocer eso. Ahora, ¿cuántas horas tenemos que dormir, no? Un infante de 4 a 11 meses, antes de un año, de 12 a 16 horas, de 1 a 2 años hasta 14 horas, un preescolar 13 horas, de 6 a 12 años 12 horas, un adolescente de 8 a 10 horas y de 18 a 60, 7 horas, ¿sí? Esas son las horas recomendadas por la Academia del Sueño, ¿no? La Academia Americana del Sueño. La música es una estrategia de enseñanza impresionante que nos estamos perdiendo de esta estrategia que es fabulosa, o sea, la musicoterapia, la ludoterapia, la biodanza, el psicoballet, tantas rehabilitaciones hay con música porque sabemos que contribuye a la rehabilitación, o sea, a la recuperación. Muchísimo más si es para la enseñanza. Quienes han aprendido, por ejemplo, las tablas con música. La música está además muy implicada a nuestras emociones, a nuestros afectos, perdón. Se encendió. Entonces, la música, somos la única especie que canta, ¿no? Bueno, los perritos cantan, dicen, ¿no? Pero además nosotros sincronizamos nuestros movimientos con la música. Si queremos crear vínculo, por ejemplo, las canciones de promoción,
de los fines de curso, ¿verdad? Y además cuando cantamos y nos movemos, se secreta oxitocina. Eso genera vínculo y es un potente pegamento social, ¿sí? La música, por eso todos tenemos himno al colegio, himno a la paz, himno a Bolivia, hasta en la Biblia, ¿no? Con esos cuernos, no sé qué eran, iban a la guerra. La música, todos tenemos nuestras canciones favoritas. Hay música, la música nos puede llevar al pasado, hace 20 años, 30 años. La música nos puede cambiar la química en nuestro cerebro. Por ejemplo, el rock, por ejemplo, la salsa. Cada estilo va a activar diferentes reacciones en el cerebro humano. Entonces, la música, por ejemplo, en las personas con Alzheimer se olvidan quiénes son, dónde viven, se olvidan de sus hijos, pero les ponen música y hasta se acuerdan de bailar y se acuerdan de cantar. Lo que no se olvida en el Alzheimer, por ejemplo, es lo motor, ¿ya? No se olvidan de caminar, les damos cubiertos, siguen utilizando, no se olvidan de masticar, ¿sí? Pero tampoco se olvidan de aquellos contenidos que han sido guardados con música. Entonces podemos crear el himno del paralelo. Miren, aquí hay unos ejemplos, la historia de la neurociencia. Ahí está, esto yo a veces les doy, ¿no? Historia de la neurociencia, los enfoques. Y esto puedo mezclar. A ver, la salsa de la historia de la neurociencia, el bailecito de los enfoques, la cadena cognitiva, el slide de la cadena cognitiva. Alguna vez que he dado talleres, así talleres que duran un mes, que tenemos tiempo, hacen maravillas los profesores. Y he dado en colegios grandes, muy importantes, y los profesores pues son súper creativos, ¿no? Entonces la música es fundamental, ¿no? El movimiento, ¿no? El movimiento es una estrategia de aprendizaje, ¿sí? El cerebro siempre busca el placer. Ahora vean, en en los movimientos, en las articulaciones, o sea, en el movimiento de nuestros músculos, también está implicada la dopamina. Y si decimos que la dopamina está implicada en la motivación, entonces, ¿habrá alguna relación entre el movimiento y la motivación? ¿Por qué cuando las aulas, por qué cuando están desmotivados, una dinámica de moverse, inmediatamente la gente despierta y además empieza a sonreír, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren, el núcleo caudado planifica y organiza el movimiento del cuerpo en respuesta a las emociones. Más nos movemos, más estimulamos los centros de placer. Y si además oímos música, secretamos dopamina y cambiamos nuestro estado de ánimo. Si tenemos una clase cansada, tenemos que invitarles a moverse, ¿sí? Y cuando se mueven, despiertan, ¿sí? Entonces, el movimiento cierra el ciclo aferencia, proceso eferencia. Es bien importante, ¿no? Entonces, no podemos hablar solamente de un cerebro humano que es cognitivo. Tenemos que hablar de un cerebro cognitivo, de un cerebro social, de un cerebro emocional, de un cerebro ejecutivo, pero también de un cerebro en movimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el movimiento va a cerrar toda la referencia, o sea, va a dar lugar, va a ser el vehículo para la respuesta cognitiva, lingüística, emocional, inclusive en todo está implicado el movimiento. Un baile, miren, de 4 minutos activa el sistema de liberación neurotrófica, es decir, el baile incrementa o posibilita la apertura del núcleo basal, es decir, se puede volver a aprender. En el adulto mayor no tiene ya capacidad para hacer sinapsis, tiene mucha capacidad de asociación. Con música se ha visto que esto cambia. Se genera glucosa, se estimula la plasticidad cerebral, se genera glucosa, ¿sí? Y se vuelve a aprender. Entonces se está hablando ahora de la cognición corporalizada, ¿no? Hay el método Vapne, por ejemplo. Este método Vapne trabaja mucho con movimiento y tiene todo un enfoque neuropsicopedagógico, ¿sí? Todo esto que estamos viendo se aplica en esta metodología Vapne, que es movimiento y música, ¿no? Se recuperan funciones, se incrementa la atención, se incrementa la memoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la música más el movimiento van a implicar secuencias
¿no? Y las secuencias son memoria procedimental. Se ha visto que la memoria procedimental, cuando es activada, también se activan las mismas redes cuando enseñamos química o cuando estamos resolviendo un ejercicio matemático, porque por los pasos y los procesos. O sea, el movimiento va a ser también base de la parte lógica, ¿sí? Entonces, miren, podemos bailar la salsa de las emociones, el vals de la inteligencia cognitiva, la cueca del modificador cerebral, el bailecito de la inteligencia ejecutiva, el salai del aprendizaje significativo, el guaño de la mente y del cerebro. Miren, desde este enfoque realmente se puede trabajar con otras estrategias porque sabemos que son competencias del cerebro. La función ejecutiva. La función ejecutiva, o sea, la autorregulación tiene que ser transversal en el currículo porque sabemos que si la persona no tiene autorregulación, pues no va a poder ni siquiera mantener un trabajo, no va a poder mantener una familia, no va a poder ni siquiera tener noviazgos, no va a cambiar de carreras, o sea, no va a tener éxito en la vida. Pero la función ejecutiva termina de desarrollarse a los 25 en el varón y a los 20 en la mujer. Pero es que esto no se desarrolla ese momento, es una construcción, ¿sí? Y esto tenemos que trabajar desde muy chiquititos, que levanten la mano, que hagan filas, que esperen, que aplacen la recompensa, que mediaticen el impulso. Esta educación de la función ejecutiva que va a dar las competencias blandas para los empleos. Y las competencias blandas son la perseverancia y la resistencia a la fatiga, el trabajo en equipo, el trabajo a presión, la perseverancia, el manejo del estrés, el manejo del dinero, el manejo del tiempo, todo es autorregulación. Entonces eso puede ir como transversal en el currículo, ¿sí? Ahí está el esfuerzo. Tenemos que, dentro de esta inteligencia ejecutiva, de esto de promover lo ejecutivo, se tendría, ¿qué pasa con el esfuerzo en el cerebro? Cuando yo me estoy esforzando, todo el cerebro está comprometido, o sea, siempre más, sí, el reto, más allá, ¿verdad? No tiene que ser muy fácil, tiene que haber reto. ¿Sí? Se activa, miren, un centro muy profundo que es el locus coeruleus, nunca puedo pronunciar eso, ¿sí? Cuando hay esfuerzo, las pupilas se dilatan, ¿no? Pero este esfuerzo es percibido desde la corteza prefrontal, desde el tálamo, ¿no? Bueno, ahí está el orden, la planificación, por los proyectos, nuestro cerebro está constantemente proyectando. Y cuando hacemos proyectos nos movemos en una línea del tiempo, de atrás adelante, ¿no? Al presente adelante, al presente atrás. Y esto es como gimnasia cerebral para nuestra memoria, ¿no? Porque les decía que la memoria es una función multidimensional, ¿ya? Promover la constancia, ¿no? Y bueno, cambiar los esquemas mentales y con esto terminamos, ¿no? Primero, nosotros tenemos que cambiar nuestros esquemas mentales y adoptar esta postura, si es que los he convencido, el tiempo lamentablemente es muy corto de las clases, son pocas sesiones, pero bueno, eso es lo que hay. Y espero haberles convencido, y si ustedes están convencidos con este enfoque, si les ha gustado y si piensan que pueden modificar y ser un aporte a nuestra práctica educativa, entonces cambiamos nuestros esquemas mentales. Si nosotros cambiamos nuestras formas de pensar, vamos a cambiar nuestras formas de sentir, ¿verdad? Y como estos procesos mentales de pensar, sentir, tomar decisiones, formularnos opiniones, nos van a llevar a nuevas decisiones. Y entonces de pronto nos vamos a encontrar con una nueva postura frente a nuestros estudiantes, ¿no? De pronto nos vamos a volver apasionados, creativos, líderes, ejecutivos, estratégicos, modificadores cerebrales, y entonces este módulo habría cumplido su objetivo, ¿no? Más que la parte teórica, todo el bagaje que hemos ido viendo, que ustedes tienen los libros suficientes, me parece que les he dado los más claves. Tienen los módulos que son producción personal también. Entonces, más que todo eso, si hubiese generado una expectativa de investigar más, de que esto va a cambiar lo que yo hago, y que si pequeños cambios tengo en base a este enfoque,
yo pues súper recontra archifeliz y la universidad también por haber incluido este módulo en sus programas de posgrado, ¿no? No sé si tienen preguntas, con eso habríamos terminado esta parte de la materia. Creo que los he cansado hablando, yo solo de 17.